pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 77, recorriéndose el actual para hacer el párrafo tercero, así como el párrafo segundo del artículo 166, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Geu Salas, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeros diputados, diputadas, el artículo 166 del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que para la ejecución y el desarrollo de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades técnicas, administrativas, materiales y financieras, la legislatura contará con unidades administrativas, siendo estas la de Dirección de Apoyo Parlamentario, la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración y Finanzas. Dada la trascendencia de estas áreas, se establecía en el artículo 156 del Reglamento General de este Poder Legislativo que la designación y la remoción de las personas titulares de estas áreas se realizaría por el Pleno mediante propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, especificando que para ello se requeriría una votación de 2/3 partes de los integrantes de esta Asamblea. Lo anterior para establecer un mecanismo de equilibrio político que permitiera que un grupo o bloque mayoritario no se constituyera siempre como un colectivo que gobernara de forma absoluta al interior del Poder Legislativo, por encima del resto de los integrantes de esta Asamblea. Sin embargo, en un claro desacierto, la citada disposición fue reformada mediante el decreto número 677 de la 63ª legislatura del Estado, reforma que fuera publicada mediante decreto de similar número en el periódico oficial del día 26 de junio del año 2021. Estableciéndose que para la designación de los titulares de las áreas administrativas sería suficiente la mayoría simple de los diputados presentes, incluso sin precisarse a qué tipo de los distintos niveles de aprobación legislativa se acudía. A su vez, tanto la iniciativa como el decreto que dieron origen a la modificación referida carecieron de argumentación que justificara el cambio de la votación necesaria para este tipo de designaciones, con lo cual se acredita que el proceso de reforma no se realizó con una valoración adecuada sobre el impacto que tendría sobre el funcionamiento operativo y democrático de esta Asamblea. Al respecto, quienes estamos participando día con día en las sesiones y en los debates de esta Asamblea, y de manera particular el suscrito diputado, consideramos que la toma de estas decisiones no deben estar sujetas a conveniencias de momentos o de grupos en particular, que en momentos coyunturales se les permita a legisladores que integren mayorías simples determinar el funcionamiento técnico y administrativo de un poder del Estado de Zacatecas, sino que al tratarse de un órgano colegiado debe prevalecer la igualdad entre sus integrantes como una extensión del principio de representatividad característico de toda institución democrática. En este sentido, la existencia de mayorías calificadas permite la inclusión en la toma de decisiones de un número más amplio de legisladores y, en consecuencia, la participación de distintas fuerzas políticas representadas aquí en esta legislatura, dando paso a la pluralidad efectiva y a un ejercicio genuino de la actividad democrática que debe prevalecer en un parlamento. Con lo anterior se legitima la toma de decisiones al interior de este órgano colegiado, teniendo claro que si bien sería un absurdo la búsqueda de un criterio uniforme en la totalidad de sus integrantes, lo cierto es que el establecimiento de una mayoría calificada establece un límite a la unilateralidad de la toma de decisiones políticas que pudiera ejercer una fuerza mayoritaria simple que en determinado momento buscaría la imposición sin diálogo, sin consenso y sin política en el resto de los representantes populares. Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto regresar al esquema
anteriormente planteado, donde se requería de una mayoría calificada para la designación y remoción de los titulares de las áreas administrativas, con el fin de hacer efectiva y equitativa la representación que ostenta cada uno de los integrantes de esta Asamblea. Asimismo, para la efectividad real de lo antes planteado, bajo la misma línea argumentativa, se torna necesario establecer que las disposiciones que señalen una mayoría relativa, absoluta o calificada, solo podrán ser modificadas mediante esa misma mayoría. Lo anterior en razón de dejarse la posibilidad abierta de que estas normas puedan modificarse con una mayoría simple, la regla establecida sobre una mayoría especial para designaciones o remociones podría verse evadida fácilmente mediante reformas a la propia disposición que hoy estamos proponiendo. Dicho en otros términos, el supuesto anterior se constituiría como un fraude a la ley, pues se utilizaría el propio proceso legislativo para burlar una mayoría calificada que no puede ser alcanzada en determinados supuestos. Resultaría entonces un contrasentido que la designación o remoción de funcionarios esté sujeta a una mayoría absoluta o calificada, mientras que para modificar las disposiciones legales que establecen esas mayorías sea suficiente una mayoría simple para poder modificarlas. Por todo lo anterior, es la necesidad de establecer un mecanismo que garantice la subsistencia de estas mayorías especiales que, como ya se dijo, forman parte del equilibrio político de la pluralidad en la toma de decisiones, la validación y el fortalecimiento de las minorías y la existencia de un contrapeso que contribuya como un freno al poder absoluto de una mayoría simple. Adicionalmente a lo expuesto y dada la naturaleza de la presente iniciativa que trasciende únicamente a la vida interna de este Poder Legislativo, le solicito a la presidencia de esta mesa directiva sea considerada de urgente resolución y se dispensen sus trámites legislativos ordinarios, obviando su turno a comisiones legislativas para poder dar lugar a su inmediata discusión y votación. Lo anterior con fundamento en el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, además de los precedentes que hemos adoptado en esta misma Asamblea. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad con lo siguiente. Se reforma el artículo primero, se reforma el párrafo segundo del artículo 77, recorriéndose el actual para hacer el párrafo tercero, así como el párrafo segundo del artículo 166, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para quedar en los términos señalados en la integridad de la iniciativa que fue presentada. En el artículo segundo se reforma el párrafo primero del artículo 156 y el párrafo segundo del artículo 242, ambos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en los términos señalados también en el cuerpo de la misma iniciativa. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado. Dado el contenido de la iniciativa en comento, se considera que este asunto es de urgente resolución y se pregunta